Santo Domingo TV, canales 24 y 69, UHF. Muy buenos días, amigos televidentes. Su programa Sentido Común, como siempre, llevándoles temas de interés nacional e internacional. En el día de hoy, pues, lamentablemente tenemos las imágenes de lo que sigue ocurriendo en la parte norte del país con respecto a las lluvias. Ahí está uno de nuestros grandes problemas, y tengo la información, y la quiero compartir, de un experto que ha venido trabajando desde hace mucho tiempo con el problema de la recesión de la lluvia. Desde hace muchos años, desde la antigüedad, la lluvia era considerada de muchísimas formas, y en ocasiones la gente la adoraba, otras veces le temía, pero en fin, el hombre aprendió a domesticar la lluvia y surgieron desde aquellos tiempos la llamada presa, represa, como quieran llamarle, o embalses. En la modernidad, las presas tienen carácter de grandes obras y de multiuso. Países en desarrollo, para no decir otra cosa, como el nuestro, estamos a merced de la lluvia, y una gran cantidad del cultivo general se hacía sobre la base de la caída espontánea de la lluvia en las diferentes épocas. Hoy la lluvia es una bendición y al mismo tiempo un tormento en muchos países. Y justamente el tormento nuestro ha sido en esta época, en una situación con poco precedente en términos de la modalidad de las lluvias. Hemos tenido en la época unas precipitaciones totalmente atípicas, especialmente para la zona del Cibao. Ahora, desde hace mucho tiempo se viene proclamando la necesidad de buscar fórmula técnica para que podamos aprovechar la lluvia y embalsarla, de tal manera, porque así como nos castiga la lluvia ocasionalmente, nos castigan las terribles sequías. Y si tuviéramos una política determinada y hubiéramos construido los embalses necesarios a nivel nacional, entonces tendríamos una posibilidad de evitar una serie de erosiones y una serie de daños que ocasiona la lluvia, porque es obligada a correr por cualquier parte. En términos general o en términos técnicos, se han determinado unas 48 a 54 mini presas que había que construir en el país, o que hay que construir en el país, para precisamente aprovechar y evitar que el 90% de las aguas se vayan al mar. Es decir, las aguas lluvias caen, dejan su daño y de paso nos dejan prácticamente sin lluvia, sin agua, porque rompen la tubería, ocasionan los daños y ellas se van fresquecitas al mar sin que las podamos aprovechar. Ese es un proyecto de nación que sin duda alguna habría que hacerlo. No sabemos cuándo va a estar agendado en la
políticas presidenciales, pero ahora, hoy, ha sido un gran ejemplo. Y ojalá que tengan una imagen breve que queremos presentarles para que ustedes vean cuáles son los efectos de las lluvias cuando no tenemos control. Adelante, señor director. Ahí tenemos una imagen que nos muestra una de los terribles daños que viene ocasionando estos días de lluvia. Vamos a ver si tenemos otra imagen ahí donde aparecen los platanales, es decir, la finca de bananos, que sin duda alguna la lluvia parece ser que va a tener un capital de daño ya definido para la producción nacional. Ahí tenemos, esa es una finca de bananos en Mao. Ahí, como ustedes pueden ver, estamos prácticamente amenazados. Y con otros rubros de la producción nacional, arroz, yuca, etcétera, también hemos sido golpeados duramente. Teníamos un video, vamos a ver si está listo. Si no está listo, pues vamos a pasar a obviarlo, porque vamos a pedirle que nos obvien el video, porque tenemos una invitada con quien vamos a hablar de algo muy importante que para nosotros realmente es parte de lo que es nuestra seguridad, la seguridad ciudadana, que no puede vivir a oscura. Y como no puede vivir a oscura, nosotros vamos a hablar de tecnología y de tecnología especializada en la iluminación. Para eso hemos invitado a una dama que tiene el dominio de lo que es esa tecnología, y con ella vamos a conversar de manera informal pero contundente sobre el tema de cómo se origina, en primer lugar, la iluminación, hablando naturalmente en el mundo de la modernidad, y la necesidad de estar bien iluminado, sea en la calle, la iluminación pública, ya bien sea en una empresa, en un estudio de televisión, etcétera. Vamos a dar a María, que tiene un apellido que yo no me atrevo a pronunciar, pero María, que tiene un nombre totalmente hispano, y ella nos va a decir, además de María, nos va a decir su apellido, que creo que viene de orígenes judíos. Adelante y buenos días, María. Gracias por recibirme. Mi nombre es María Schreiber. Es verdad, un poquito difícil de pronunciar. Para nosotros, sí. No, hasta a mí a veces se me traba la lengua. Buenos días, María. Gracias por levantarte tan temprano para venir aquí a este programa a ilustrarnos sobre el tema de la iluminación. María, ¿qué importancia tiene en día de hoy una buena iluminación, una adecuada iluminación en el marco de la seguridad y en el marco de la salud? ¿Cómo podríamos establecer diferencia en ese caso? Ante todo, la iluminación es algo muy menospreciado hoy en día. Lamentablemente, público en general desconoce la importancia que tiene, porque la iluminación artificial, que es decir, las bombillas que nosotros utilizamos en el estudio, que nosotros utilizamos en las oficinas, en las casas, y le quiero recordar que nosotros pasamos la mayor parte del día estando en el trabajo, en la oficina. Estamos expuestos la mayor parte del día a la luz artificial. Eso tiene impacto directo en la salud visual, los ojos, la piel, nuestros biorritmos, nuestra producción hormonal, nuestra presión sanguínea. Tiene un impacto inmenso y muy desconocido. De hecho,
Es un tema tan poco conocido que hasta no todos los médicos lo manejan, el impacto directo. Por ejemplo, la producción de ultravioleta por la luminaria fluorescente o la directa relación entre cáncer de mama y el color de la iluminación. En últimos años hemos tenido un aumento inmenso del cáncer de mama y una de las razones es nuestra interrupción de la producción de la melatonina en nuestros ritmos circadianos que dependen del ciclo diurno y nocturno. En este caso, la melatonina es una hormona que maneja nuestros ritmos circadianos, se produce por la glándula pineal. Y el color de la iluminación y nuestro ritmo del día es algo que la maneja directamente. Entonces, se han concluido estudios que relacionaban directamente el cáncer de mama y producción de melatonina. En el caso, por ejemplo, de una situación que nos somete a una forzada oscuridad, es decir, por falta de iluminación, tanto en el trabajo como en la casa, en los hábitos, ¿qué puede ocurrir en ese caso? Bueno, yo creo que la desinformación en general es intencional, si se puede decir. A nadie le conviene decir la realidad de que la fluorescente puede producir cáncer de la piel. Entonces, nosotros por nuestro lado estamos tratando de impartir charlas, conversatorios, conferencias en cuanto a la iluminación. Tratamos de impartir las normativas, que lamentablemente a nivel nacional todavía no existe reglamento de iluminación, de la iluminación de los espacios laborales. En sentido de la casa, es importante también evaluar la iluminación en sentido tanto ahorro como la salud, pero es un poquito menos vital que el tema de las oficinas. ¿Usted me quiere decir que en los centros de trabajo, especialmente en las fábricas, en las industrias, hay una norma de iluminación que debe observarse? No. Actualmente la normativa de la iluminación, no solo en las industrias, sino también en las oficinas, en los espacios comerciales, la normativa actualmente es sálvese quien pueda. Lamentablemente. Sí, sálvese quien pueda. Pero existe técnicamente una normativa. A nivel mundial, por ejemplo, a mí me encanta trabajar con la normativa de iluminación de espacios mexicana. También cada país básicamente tiene su propio reglamento. Entre todos los reglamentos que he conocido, yo entiendo que el costarricense es el peor de todos y el mexicano es el mejor. Esa información se puede conseguir. ¿Y la República Dominicana? No tiene normativa. No tiene Nosotros normativa. nos propusimos a colaborar con el tema, pero mientras tanto, en lo que se investiga el caso, nosotros damos entrenamiento a nuestros clientes y a las personas que quieren colaborar y le enseñamos por qué tiene que ser este color o tiene que ser esa intensidad de luz. En muchos lugares o en muchas ocasiones tenemos iluminación de diferentes colores. Es decir, nos place la vista. Incluso ahora veo un verde que tiene, creo que, una implicación internacional, ante una morada, en fin. ¿Qué significan los colores de la luz en los espacios públicos? Bueno, los colores se miden en grados Kelvin. Se llama Color Correlated Temperature. Por ejemplo, mayormente utilizada la luz blanca fría, que se utiliza aquí históricamente porque somos un país tropical, entonces hace calor. Para dar el sentido de frescura, aquí se utiliza el color blanco frío muchísimas veces, es 6500K, pero el más apto para el uso humano siempre va a ser el 4000K. De hecho, para los ambientes de relajación, tanto la casa como un restaurante, por ejemplo, deben de utilizarse colores todavía más cálidos, que son 2700, 3000K. Normalmente, digo, en mejor de los casos, los productores de la iluminación contienen esa información en su ficha técnica o directamente en el empaque de las tubo, bombilla, lámpara en general. Hay el punto más polémico tal vez en esta diferencia de una luz, de una iluminación adecuada
y lo que usamos, como usted dice, sálvese quien pueda, hay tal vez una pregunta sin contestar, pero que espontáneamente está ahí. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es el miedo? ¿El costo de una iluminación adecuada o la espontánea de sálvese quien pueda? Sálvese quien pueda va a salir mucho más caro. Por ejemplo, el problema número uno que nosotros vemos en espacios laborales cuando llegamos y el cliente está dando gritos y sus empleados se están quejando de la iluminación, el problema número uno que nos encontramos son manchas en la cara. Algunas veces se recetan cremas que no cuestan baratas, ¿verdad? Que hay que aplicarla cada 2 o 3 horas al día. Estamos hablando de un gasto recurrente. Ir al médico cuando cuesta una consulta. Sale más caro no pensar en la iluminación y tener que vivir la consecuencia. O sea, es algo tan de sentido común, que me agrada mucho el nombre del programa, porque es algo con que nosotros trabajamos en la iluminación. Sentido común, lo barato sale caro. La desinformación puede provocar daños increíbles. El sistema nervioso, el estrés, depresión, ansiedad. En últimos años se ha aumentado la epidemia, se puede decir que es epidemia de estrés que nosotros vivimos, la fatiga visual. Todo eso sale caro. Aunque usted lo ha dicho ya, quiero enfatizar en lo que es el efecto que puede hacer una mala iluminación, una inadecuada iluminación en un centro de estudio, en una biblioteca, en un lugar donde hay, y en su propia casa, que usted lee, sobre todo aquellos que tenemos hábito de leer. ¿Cuáles son los efectos que nos puede causar directamente una mala iluminación? Hay distintos tipos de errores en la iluminación. Primero está el exceso o falta de la iluminación. Por ejemplo, uno de los primeros mitos con cual nos topamos es que mientras más luz, mejor. Que tiene un efecto de choque a nuestro sistema nervioso. De hecho, las personas pueden desarrollar un cierto tipo de paranoia provocado por exceso de luz porque sienten que lo están vigilando. También hay deslumbramiento, choque frontal de la luz. Hay un choque psicológico en ese sentido. No, hay parte psicológica conductual, pero en caso de deslumbramiento es daño físico, porque es daño a nivel de la visión de nosotros. Por ejemplo, un deslumbramiento frontal porque la luminaria está enfrente mío, o en caso de que yo trabajo con la computadora, esté colocada atrás o tengo una ventana atrás y la luz se refleja de la pantalla de la computadora, por ejemplo. También en caso de las luminarias convencionales, otra vez emisión de ultravioleta, la emisión de ultravioleta que puede provocar catarata, cáncer de párpados, degeneración macular. Cada renglón de errores en la iluminación tiene su impacto en la salud. Otra vez, el color de la iluminación muchas veces nos afecta a nivel psicológico y también físico respecto a la producción otra vez de la hormona melatonina. Bien, vamos a pedirle su gentileza para hacer una pequeña pausa. Cuando retornemos vamos a hablar ya de lo que es la calidad en el término de la mecánica de la iluminación, por un lado, y por otro lado, a ver en términos de costo, tanto el costo material por un lado y abundar sobre el tema de la salud por la buena o por la mala iluminación. Vamos, señor director, y retornamos de inmediato con nuestra invitada de hoy. Adelante. Nosotros trabajamos para que la energía que se produce llegue con la calidad y cantidad que demandan los clientes. La autopista eléctrica a 345.000 kilovoltios con 130 kilómetros de redes, 325 torres y 2 mega subestaciones que la hacen única en toda la región del Caribe.
así como el proyecto del segundo anillo y las nuevas subestaciones de Duvergé, Elías Piña y Timbeque. En 5 años de intenso trabajo, nos sitúan como el soporte del sistema eléctrico nacional. Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, ETED, uniendo el país con energía. Nosotros trabajamos para que la energía que se produce llegue con la calidad y cantidad que demandan los clientes. La autopista eléctrica a 345.000 kilovoltios con 130 kilómetros de redes, 325 torres y 2 mega subestaciones que la hacen única en toda la región del Caribe. Así como el proyecto del segundo anillo y las nuevas subestaciones de Duvergé, Elías Piña y Timbeque. En 5 años de intenso trabajo, nos sitúan como el soporte del sistema eléctrico nacional. Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, ETED, uniendo el país con energía. Bien, señores, nos place mucho hablar de un tema como el que estamos tratando, porque no es muy común en los medios dominicanos hablar de este tema, incluirlo en la calidad de vida y en la seguridad, mucho menos. Hay un desprecio por la iluminación en sentido general, y usted se encuentra en lugares inverosímiles una falta de iluminación terrible, y donde incluso esa falta de iluminación se convierte en cómplice de delincuencia, accidentes, en fin. En este sentido, hemos querido hacer este programa como preámbulo a una serie más que haríamos en este sentido. Y para eso hemos invitado a una experta, así como ustedes la ven, jovencita, es una experta en asuntos de iluminación. Y esperamos que la opinión, que sus declaraciones aquí sean impacto importante para muchas personas, para muchas empresas y para el sector salud también. Queremos que nuestra invitada nos diga, nos defina el sistema de iluminación tradicional con respecto a la iluminación moderna ya a través del LED. Y obviamente que nos explique en detalle generales qué significa LED y por qué debe ser el apoyo fundamental de la iluminación en estos tiempos. Perfecto. LED es Light Emitting Diode, que es el diodo emisor de luz, traduciéndolo a español. Es una tecnología que se estuvo desarrollando desde los principios del siglo XX. Actualmente nosotros ya tenemos, tenemos una iluminación muy eficiente y muy saludable si la comparamos con la convencional. Básicamente, lo que quiero dejar dicho, lo que sea, cualquier sea la iluminación en LED, siempre va a ser mejor que la iluminación convencional. Porque, por ejemplo, en caso de la incandescente, al ser ineficiente, también emite mucho infrarrojo y ultravioleta. En este caso, por ejemplo, atrae muchísimos insectos, que por ejemplo, los mismos mosquitos que pueden contraer dengue, chikungunya. En caso de la fluorescente, tiene el impacto de la pulsación de luz, tal llamado efecto de flicker, que también es extremadamente dañino para el ser humano. LED no tiene ese tipo de problema. ¿El LED contribuye en contra del mosquito? Sí, es correcto. LED, al no emitir el ultravioleta, infrarrojo, simplemente LED funciona
En el espectro electromagnético, que incluye a rayos X, a microondas, a infrarrojo, ultravioleta, hay una parte inmensamente pequeña que es la luz, o sea, la parte visual del espectro electromagnético, algo que nosotros interpretamos como luz. Entonces, LED tiene la ventaja de que funciona exclusivamente en ese rango de 400 a 700 nanómetros, que es la luz visual. Es decir, al no emitir ultravioleta e infrarrojo, no atrae los mosquitos. Es decir, si nosotros hubiéramos cambiado las bombillas de la bombilla de bajo consumo, que se llaman CFL, o incandescente, al ser unas bombillitas LED, podríamos contribuir con la disminución de las enfermedades de dengue, chikungunya, Zika y etcétera. Es decir, que nosotros podríamos proteger, darle mejor calidad de vida a nuestros niños, porque eso es lo que más nos preocupa, si los niños se enferman. Entonces, nosotros podríamos darle una mejor calidad de vida. Incluido dentro de todo eso, por ejemplo, en el consumo de la energía tradicional, ya transformada en iluminación, pagamos una cantidad de dinero X. Podríamos decir es cara o es barata, pero pagamos una cantidad determinada. Si en esa misma dimensión nosotros instalamos el sistema LED, ¿qué resultaría desde el punto de vista económico en relación? Es decir, este estudio, como usted está mirando, yo no tengo que ser un experto para decir, desgraciadamente, que una de las grandes fallas de este estudio es su iluminación. Por ejemplo, yo me veo más negro, y el tema no es sino que no encuentro inmediatamente cuando usted y yo somos enfocados por esa cámara, mi color no corresponde a lo que debe ser dentro del enfoque, aunque sean cámaras distintas. Y mucho peor si nos enfocan con la misma cámara. Entonces, ¿qué usted podría decirnos, tomando como ejemplo este intento de descripción que yo hago en este estudio? No, perfecto. Según el renglón de video y fotografía no es exactamente mi área, pero según los fotógrafos que me he topado de camino trabajando con la iluminación, tengo entendido que 4100K, la temperatura de luz un poquito tibia, que todavía queda en el renglón de blanco neutro, es la más apta para fotografía y video otra vez más. Aquí podemos ver que ustedes tienen la iluminación fluorescente, una iluminación fluorescente en su mayoría de color blanco frío, que no debería de ser. Cada iluminación tiene su índice de reproducción de color, que es decir, qué tan fiel interpreta los colores. Es perfectamente afín con lo que usted estuvo diciendo respecto a la interpretación en la pantalla. Dependiendo del color de la iluminación y tipo de la iluminación, va a ser el resultado de qué tan fiel representan los colores. Es decir, si nosotros tuviéramos aquí por lo menos la iluminación de 4100K, estuviéramos hablando de un resultado mejor. 4100K, en términos de lo que pagamos por esta iluminación que tenemos, ¿cuánto, en términos porcentual, podría ser la diferencia? No, el 4100K, eso es nada más el color de la iluminación. Por eso, por ejemplo, nosotros cogemos todos esos tubos fluorescentes, que son de 4 pies, y los sustituimos con una LED, nosotros podríamos estar hablando de un 50% de ahorro. 50% de ahorro mínimo en LED. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4 lámparas que nos rodean y que ocupan un espacio físico determinado, que yo no me atrevo ni siquiera a decir que es espacio físico. Para tener esta misma iluminación, o mejor dicho, para ser más preciso, para tener 3 veces esta iluminación, que a mi juicio es lo que haría falta, ¿cuál es el espacio físico con relación a esto que podríamos ocupar utilizando LED? Bueno, cada cajón es de 4 por 2 pies, 2 por 4, ¿verdad? Entonces, si nosotros le estaríamos instalando reflectores de buena calidad, vendrían siendo
de ¿cuánto? Un pie por medio pie, la diferencia en tamaño. Y la diferencia en consumo, unos 50%. Prácticamente un 25% del espacio físico. Sí, exacto. Es decir, con lámparas de un 75% menos de las que tenemos aquí, podríamos tener una calidad de iluminación 3 veces más de lo que tenemos y un 50% aproximadamente del consumo energético. ¿Eso es lo que ha querido decir? No, si la sustituimos en margen de 50% de ahorro, tuviéramos como unos 20% de luz. Un 20%. 20% de luz. Ahora, si nosotros queremos aumentar la iluminación, porque hay que enfocarse, o queremos ahorrar o queremos mejorar la iluminación, porque hay dos tipos de problemas. En este caso, nosotros queremos mejorar la iluminación. Nosotros podemos coger, digamos, un 80% de ese consumo. Digamos, ustedes consumen aquí 1000 vatios, ¿verdad? Y le instalamos 3 luminarias de 200, estuviéramos hablando de unos 600 vatios de iluminación en LED y ustedes tenían 1000. Como quiera quedamos en 60% y tuviéramos mucho más luz. Si yo quisiera ahora mismo cambiar estas 4 lámparas, tengo que hacer una instalación nueva para sustituirla por el sistema LED o está dentro de la misma estructura. No, básicamente tiene que desmontar los cajones de la luminaria fluorescente y colocar los reflectores. En la misma fuente. Exactamente, porque casi todos los LED ellos funcionan en un rango de voltaje amplio, o sea, multivoltaje, de 100 voltios a 200 voltios, por ejemplo, o de 100 a 265 o 100 a 277 y así sucesivamente. Es decir, que son súper receptivos y súper sencillos a nivel de la instalación. Supongamos un hospital, una sala de cirugía. Yo no sé, yo estoy utilizando el sentido común, pero el sentido común a veces puede tener otra interpretación, ¿no? Una sala de cirugía, un quirófano, debe tener un grado determinado de iluminación. Claro que sí. Podríamos decir, y claro, podríamos decir que a través de la iluminación convencional podemos suministrar la energía, la luz, la iluminación adecuada en un quirófano. Sí, claro que sí. Con LED, de hecho, es mejor porque suponemos que una operación cardíaca puede tomar, ¿cuánto? 6, 8 horas. Estamos hablando de una tarea de alta exactitud prolongada. Entonces, en este caso, supongamos que esté iluminado con la fluorescente. Ahí caemos en el renglón de la pulsación del flujo luminoso, de la pulsación de la luz, lo que estuve mencionando ahorita. Que genera cansancio, o sea, aumenta el riesgo de un mal resultado de la cirugía. En caso de LED, la pulsación es tan alterada que no se percibe de manera consciente o inconsciente por el ojo humano. Entonces, la iluminación de la área de quirófano puede llegar de 2000 a 20.000 lux, que es una cantidad inmensa. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos que estar teniendo alrededor de 300 lux en esta mesa. Entonces, imagínense 1000, 2000 lux y 20.000 lux, porque es una tarea de alta precisión. Tenemos los parques públicos, por supuesto, las avenidas, calles y otras, estamos hablando ya de alumbrado público, ¿no? ¿Qué ventajas podríamos tener, aparte ya de la salud, aparte de todo eso, sino en iluminación, durabilidad y calidad, utilizando el sistema LED? Porque, déjenme decirle, según a mí me han informado, me han vendido, en muchísimos lugares, incluso en parques, hay iluminación LED. ¿Qué ocurre? ¿Por qué la gente no distingue necesariamente entre una y otra? ¿Cómo le explico? La LED tiene la diferencia. Hay muchísimos sitios, no voy a nombrar lugares específicos, donde han instalado LED en el país. No quiero ofender a nadie, pero han hecho un mal trabajo, en sentido de que los suplidores han sido elegidos, no sé en base a qué,
porque lamentablemente hay muchos lugares que la luminaria es realmente nueva, pero ya está dando problemas. Es un tema totalmente aparte. Hay un fenómeno que lo menciona mucho mi querido colega Abel Castillo, que es el fenómeno de broken window, o sea, la ventana rota. Se trata del tema de la imagen urbana. Cuando un espacio que se ve decadente, las personas se comportan en acorde con la apariencia decadente del espacio. En un paréntesis diríamos, si en un barrio que tiene una reputación de ser un barrio revoltoso, donde hay muchos problemas, usted le da una iluminación de perfección, disminuye psicológicamente esa conducta. 100% de acuerdo. En caso de los áreas con alto nivel de criminalidad, nosotros podemos influenciar con la iluminación. O sea, la iluminación es el tema número 1 en la seguridad ciudadana. Y más ahora que estamos entrando en la época de Navidad. Se ha comprobado, en Europa, por ejemplo, han hecho pruebas cuando el color de la iluminación de manera intencional ha sido azul, como este color de las gafas. Ellos han logrado bajar 93% la criminalidad. Es un resultado increíble. Obviamente, el uso prolongado de color azul en la iluminación no es positivo, pero ellos tenían la tarea de solucionar el problema de crimen y lo solucionaron. Pero si hablamos en sentido general, buena iluminación espanta a los ladrones. Porque es más fácil hacer la fechoría con la luz apagada, por así decirlo. La oscuridad es una cómplice del vandalismo y de todo eso. Sí, una cómplice dándole la cálida bienvenida a todas las oportunidades del mundo, lamentablemente. En la iluminación vehicular, ¿qué sistema se está utilizando en este momento? Por ejemplo, es muy molestoso el encuentro de las luces. ¿Hay solución para eso? ¿Cómo le digo? Históricamente se utiliza el High Intensity Discharge, sistemas tipo xenón, en este caso, o halógeno. Pero esa molesta mucho. Sí, pero LED es peor todavía. De hecho, en LED existen... hay un tema con la ley aquí, pero es un área, como no lo manejo, no la manejo mucho, pero he escuchado que aquí existe una ley que te prohíbe el uso de paneles LED en tu vehículo. Pero qué tan real es, yo no sé. Yo he visto vehículos con LED. De hecho, se venden micas ya con LED preinstalado también. La ventaja de ello es que tiene la vida útil mucho más larga que High Intensity Discharge. Sin que sea una intención comercial, diría yo, bajo mi responsabilidad, ¿dónde está el sistema LED más desarrollado en el mundo? Es una pregunta con trampa, porque yo entiendo, ¿cómo le explico? Estados Unidos, ellos han tenido CRIE, que CRIE ha sido una potencia a nivel de la iluminación. Por ejemplo, ahora le están cayendo atrás las marcas como Osram y Sylvania, que supuestamente van a dejar de producir la fluorescente. Los chinos son los que más inventan, pero sabemos si es un producto barato, no hay que esperar nada bueno de allá, porque... Lo barato sale caro. Otra vez más, sí, otra vez más. Nosotros particularmente trabajamos con las luminarias rusas, que son de muy buena calidad, no voy a mencionar la marca. Y en el mercado, a lo mejor nos ponen un comercial. Sí, no es la intención. Pero también en Estados Unidos aparecen muchas luminarias buenas, de buena calidad. Vamos a asumir que Estados Unidos, Rusia y China dominan el mercado. Los alemanes no están dentro de... los alemanes también tienen producción de LED, pero no he visto nada especial respecto a ello. Pero lo que más se comercializa aquí en la República Dominicana es China, Estados Unidos y Rusia. No, yo diría que aquí lo que más se comercializa lamentablemente es chino. Por el tema de costo, por el tema de desconocimiento, porque históricamente hablando, cuando empezaron a introducir los productos LED, empezaron a trabajar con chino, porque
generalmente conviene más. O sea, uno compra barato, vende caro. Los productos americanos, aunque ya no son la última Coca-Cola, por así decirlo, pero son increíblemente caros. Entonces al consumidor simplemente no le es factible. El consumidor le gusta mucho lo americano aquí en la República Dominicana. Dice, si es americano tiene que ser bueno. Sí, pero no siempre la gente busca algo bueno. Algunas veces las personas quieren salir de paso. Y es un error más en la iluminación. Mire, yo tengo un interés personal por una razón, y es precisamente con el fin de establecer y que la gente entienda que debe buscar lo que más le convenga y lo que más calidad tenga. Cuando regresemos, que vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a hablar un poquito sobre el producto en su origen. Es decir, en este caso, cuál es el mercado que más abunda en la República Dominicana, aunque ya hemos dejado establecido que es China, pero vamos a ver cómo influye el producto ruso en iluminación, porque tengo entendido que en Rusia hay una buena producción y que esa producción de alguna manera está tratando de llegar a la República Dominicana. Señor director, adelante. Nosotros trabajamos para que la energía que se produce llegue con la calidad y cantidad que demandan los clientes. La autopista eléctrica a 345.000 kilovoltios con 130 kilómetros de redes, 325 torres y 2 mega subestaciones que la hacen única en toda la región del Caribe. Así como el proyecto del segundo anillo y las nuevas subestaciones de Duvergé, Elías Piña y Timbeque. En 5 años de intenso trabajo, nos sitúan como el soporte del sistema eléctrico nacional. Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, ETED, uniendo el país con energía. Bien, María. En el desarrollo del programa hemos aprendido muchas cosas, pero nos falta una por aprender. Es fundamentalmente la vida útil del sistema LED comparado en precio y la calidad con el sistema convencional. Eso es sumamente importante. Además, nos gustaría directamente para el consumidor que nos dé su número para colocarlo en pantalla, para que la gente realmente tenga una vía de investigar con ustedes. Yo supongo que ustedes son consultores, además de distribuidores, sí. Y en ese caso, pues, nos gustaría dar una contribución gratuita al consumidor en sentido general, porque la intención de este programa es siempre contribuir con lo mejor en todo lo que sea posible para la calidad y la seguridad del ciudadano. Así que vamos a ver a qué número de teléfono podría llamar una persona interesada para alguna consulta con ustedes. Bueno, a nosotros nos pueden contactar al número 809-482-9480 a partir de las 9. 482-94. Ajá. A partir de las 9 de lunes a viernes. Sí, nosotros trabajamos mucho con el tema de la asesoría, lo hacemos gratis. Nosotros hacemos levantamientos. ¿Gratis lo hacen ustedes? Sí, trabajamos por amor al arte en cuanto a la asesoría. Okay. O sea, saliendo del tema de la venta de la luminaria, nosotros asesoramos gratis. De hecho, nosotros nos posicionamos, mi equipo no son vendedores, ellos son asesores altamente entrenados a defender el bienestar de la gente. Porque nosotros sí sentimos mucho orgullo por lo que estamos haciendo. Porque a nivel internacional hay muy pocos profesionales, literalmente 2 gatos, que trabajen con el tema de impacto
de iluminación en la salud. Es un tema muy poco conocido. Nosotros creo que tenemos un gran futuro con el tema de defensa de los derechos del consumidor en la iluminación. Qué bien, de verdad nos satisface porque no sé si usted sabía, y voy a aprovechar el comercial, de que nosotros fuimos de los iniciadores en el programa de la televisión, no el primero, pero fuimos de los iniciadores de lo que era programa para derecho al consumidor gratuitamente. Duramos varios años en eso y todavía lo hacemos. Y en definitiva nos agrada encontrar una empresa que tenga en cuenta dentro de su agenda el derecho al consumidor y de tal manera como consultoría gratis en este caso. Y el teléfono, por favor, señor director, 809-482-9480 para consulta con los técnicos de la iluminación a través del sistema LED en la República Dominicana. 809-482-9480. Si no lo anotaron, pues se lo volvemos a repetir y dejamos a María que nos siga explicando el tema de la vida útil del sistema LED. Sí, una de las ventajas del sistema LED es el tiempo de retorno de la inversión. O sea, gracias al ahorro, el precio por LED, que son más caros que la luminaria convencional casi siempre, la ventaja es que por el ahorro se puede compensar la inversión realizada durante un X tiempo, dependiendo del volumen, dependiendo del margen de ahorro. Pero lo que tiene que ver con la vida útil es todavía más interesante. Supongamos que las luminarias de alta presión de sodio, HPS de 250 watts, la luminaria que nosotros vemos en las vías públicas, que le dicen Cobra también, que tienen un ojito mamey redondito, ellas tienen la vida útil de aproximadamente 5 años. Y consumen 250 watts. Entonces, quiere decir que cada 5 años yo tengo que comprar una Cobra nueva, una bombilla nueva, que sale costando alrededor de 6,000 pesos. Entonces, al lado le ponemos una luminaria, por ejemplo, en caso de la marca de nosotros, una luminaria de 128 watts, que es un margen de ahorro de 50%. Y la vida útil es de 100,000 horas, es decir, que es como 22 años utilizándola todas las noches. Estamos hablando que en lo que tienen que comprar 5, 10, 15 y 20, lo que tienen que comprar 4 Cobras, tienen una sola luminaria LED funcionando durante 20 y pico de años. ¿Y cuánto le cuesta aproximadamente? El doble. ¿El doble? El doble, es decir, que se ahorra otra vez un 50%. Un 50%. Sí. Bien, hay un detalle importante y es si también en el sistema LED se pueden hacer las decoraciones estas. No sé si ha visto, en los últimos años se han decorado edificaciones, árboles, etcétera. Antes, o se usan también los bombillitos de Navidad, todo eso. Podríamos jugar con esa situación con mejores ventajas para hacer iluminaciones ocasionales. Claro que sí. LED se utiliza, yo creo que ya le ganó a todas las otras tecnologías, lo que tiene que ver con la iluminación decorativa. Por ejemplo, en las bombillitas de Navidad se utiliza todavía el diodo que fue inventado, diría de la familia de diodos que se inventaron por Nick Holoniak en 1962. Básicamente esos son los diodos que se están utilizando todavía en la iluminación de los arbolitos de Navidad. Estamos hablando de que estamos en siglo XXI, por favor. En caso de la iluminación decorativa, se están utilizando la tecnología ya de Shuji Nakamura de los 90, que esas son la iluminación que cambia de color, es muy bonita para iluminar edificios. Se utiliza mucho en la arquitectura para resaltar la arquitectura. Y también en caso de la iluminación para las casas, también está muy de moda
poder manejar la iluminación, la intensidad y el color y la música con el tema de la automatización de las casas. Eso es algo también muy, muy innovador, algo muy popular que a la gente le gusta mucho. En los colores rosado, azul, cualquiera básicamente. La gente puede comprar, así como compramos una bombilla o compramos los tubos de una lámpara, puede ir donde ustedes y comprar un artefacto de iluminación. No, nosotros no trabajamos con las bombillitas bonitas, pero con eso están trabajando, digamos, todo el mundo está trabajando con eso. Pero un panel, por ejemplo. Sí, hay paneles, porque si es para la casa se requieren mayormente las luminarias, lo que le llaman la galletica, que es downlights o los ojitos de Way, que son de pequeña potencia, 3, 4, 5 watts, y así sucesivamente. Lo pueden conseguir en cualquier tienda de LED, menos nosotros, porque eso es muy sencillo para nosotros. Nosotros no trabajamos con cosas bonitas. Bueno, María, el tiempo ya nos castiga. Dice que ha sido todo por hoy, aunque todavía pensamos que no es suficiente para hablar contigo sobre todos estos temas, o sea que dejamos abierta la posibilidad de un próximo programa ya con otros detalles visuales que serían interesantes para el público y para todo aquel que de una u otra manera reflexione sobre el tema de la iluminación. Así que te damos las gracias con todo cariño y con toda satisfacción de haber estado con nosotros en esta mañana con un programa tan edificante como es el asunto de la iluminación. Gracias a ustedes por recibirme. Bien, señores, espero que ustedes y los dueños de este canal pues llamen al teléfono que le hemos dejado para una evaluación sobre el tema de la iluminación y así tener mucho más calidad en nuestro trabajo y en la actividad que diariamente recibimos. Será entonces hasta mañana pues cuando estaremos de nuevo con ustedes en otra versión más de Sentido Común.